¿Qué onda, gente? Ya estoy en vivo. Un poquito tarde porque no encontré mis audífonos, pero pues nos los aventamos así. Ahí sí me escuchan, díganme. Y pues vamos a platicar como el lunes pasado. Vamos a platicar sobre noticias de la industria. Tengo ahí algunas noticias. Disculpen, se me está moviendo aquí el setup. Pero bueno, listo. Hoy vamos a hablar sobre la decadencia de los cines, sobre cómo los cines están perdiendo pues su mercado, digamos, ante las plataformas de streaming y ante todo lo que está sucediendo. Y qué es lo que significa para la industria esto. También encontré un hardware de Sony que es bastante interesante, que me gustaría que lo analizáramos. Y bueno, una nueva sección que llega a Netflix que también nos va a permitir abrir un gran panorama, y me gustaría que lo platicáramos hoy porque hay una oportunidad muy grande en lo que se viene, o al menos en lo que creo yo que se viene para la industria y cinematográfica y para la manera en la que los espectadores consumen historias. Y bueno, primero vamos a empezar con la decadencia de los cines, que es algo bastante grave que está pasando, y es algo que ya venía pasando desde antes, pero todo el asunto de la pandemia lo aceleró. Y más o menos para que se den una idea, del 2019 al 2020, o sea, en el 2020 bajó el 81% de los boletos vendidos en el cine. Obviamente, pues durante casi todo el año los cines estuvieron cerrados, pero incluso cuando ya empezaron a abrir, pues fue del 81% la disminución de boletos vendidos. A excepción en China. En China no hubo tanto este bajón porque ellos se recuperaron rápido de la pandemia y por todo el manejo que tuvieron, pues llenaron los cines otra vez, ¿no? Pero bueno, el cine, o la venta de boletos en cine bajó 81%, mientras el streaming alcanzó durante el año pasado los 1,000 millones de usuarios. Esto es muchísima gente, somos 7,000 millones de habitantes en el mundo, un poquito más probablemente. Entonces estamos hablando de un gran porcentaje del mundo en general que ya tiene una cuenta en una plataforma. Incluso muchos, no la mayoría, pero muchos tienen cuentas en diferentes plataformas. Esto está haciendo un cambio muy drástico en la manera en la que consumen películas o consumen cine o contenido audiovisual o cinematográfico las personas. En Netflix actualmente tiene alrededor de 203 millones de usuarios, y Prime 150 millones de usuarios, que son las dos plataformas principales de las plataformas de streaming. Recuerden que ya pues el año pasado salió Disney Plus, este año salió Paramount Plus, y ya han estado apareciendo noticias sobre nuevas plataformas. Esto significa que no va a detenerse, el streaming va a avanzar. Ahorita ya tiene el 25% del mercado televisivo. Esto significa que de lo que acaparaba la televisión, ahora el 25% ya es de los streamings. Esto no solo afecta esto no solo se repercute en la manera en la que los usuarios consumen contenido y el contenido que consumen, sino la manera en la que va a empezar a cambiar la realización. En televisión tenemos programas de revista, tenemos noticieros, tenemos muchos tipos de formatos que en streaming no se están realizando, porque el hecho de que sean en vivo en televisión es gran parte del formato que tienen estos programas. Entonces no se están trasladando estos al streaming, y conforme haya más porcentaje del mercado utilizando streaming, menos gente va a empezar a usar televisión, y va a haber formatos que ya no que se van a ir perdiendo, ¿no? O que solo van a quedar en televisión y todo lo demás se va a ir streaming. Eso significa que en streaming los formatos como series, películas, realities, documentales, todo ese tipo de formatos van a crecer en su oferta. Bueno, a las personas que nos dedicamos a esto, pues tenemos ahí oportunidades.
Aquí, ¿en qué cambia o qué afecta para los cines todo esto? Aparte de que obviamente la entrada económica, es que ahora, y era algo que ya había platicado con varias personas, los cines deben de adaptarse. Los cines ya no tienen los blockbusters, los cines ya no tienen las grandes sagas, las grandes películas ya no los van a tener porque se van a ir directo a las plataformas de las productoras. Y lo que necesitan todas las plataformas de streaming es tener contenido original de la plataforma que no se va a mostrar en plataformas diferentes como antes sucedía con Netflix cuando recién empezó, que veías en Netflix y en Prime veías lo mismo, o en la tele y en Netflix veías lo mismo. Eso ya no va a pasar, ya cada quien tiene que desarrollar su propio contenido y obviamente, como les comentaba ahorita, pues para los que nos dedicamos a esto, tenemos ahí oportunidades porque se van a necesitar mucha más gente creando historias y creando proyectos cinematográficos. Y bueno, eso es en cuanto a la decadencia de los cines. Eso es muy importante que lo sigamos monitoreando, cómo se comportan. Aquí en México, las dos cadenas principales, Cinemex y Cinépolis. Ahorita Cinemex está cerrada. Obviamente Grupo México, estaba leyendo una nota que el dueño de Grupo México, no recuerdo su nombre, pero él, como tiene unas empresas de minería, fue una de las personas, de los empresarios que más dinero recaudó el año pasado. Entonces los cines, al menos de Cinemex, tal vez esa línea de negocio cierre, pero no significa un fracaso empresarial de Grupo México, sino nada más que las personas que están interesadas en la industria cinematográfica pues ya no están tan metidos. O sea, el Grupo México ya no se va a interesar tanto en esta área. Lo que está haciendo Cinépolis y lo que venía haciendo desde hace mucho fue hacer su propia plataforma de streaming, que fue un movimiento bastante inteligente porque, como les comento, la pandemia aceleró perdón, la pandemia aceleró el avance en el streaming, pero era algo que iba a pasar. Eventualmente los cines iban a tener que conseguir o aprender o adaptarse a este nuevo modelo de negocios de la industria cinematográfica, y Netflix llevaba mucho trabajo y mucho avance en eso. Cinépolis Click, que era del que estaba hablando, perdón, Cinépolis Click tenía esta oferta que la combinaba con los cines y las salas de cine y el cine presencial. Cuando cerraron las salas, pues ellos siguieron funcionando con Cinépolis Click y probablemente lo siguieron fomentando o haciendo crecer esa área de negocios de ellos. Entonces, pues bueno, sigamos poniendo la atención en qué es lo que pasa con los cines. Muchos cines han cerrado. Recuerden que, o sea, sí afecta a la industria cinematográfica el hecho de que los cines cierren, pero afecta más a la manera en la que el consumidor se acerca al cine, ¿no? El hecho de que la gente empiece a ver más cine en las plataformas de streaming que en las salas de cine va a cambiar poco a poco la experiencia del espectador y lo que busca el espectador. Es como, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy claro que para esto: si ustedes le piden a alguien que tome una foto, alguien, no sé, 20 y tantos, 30 años o mayor, van a hacer esto, ¿no? Si le piden a alguien de 10, 15 años que tome una foto, van a hacer esto, ¿no? Con el celular. Bueno, es justo lo que va a empezar a pasar con el cine. La gente va a ir poco a poco haciendo referencia del cine con el streaming más que con las salas. ¿Y qué es lo que va a pasar con las salas? Yo creo que las salas van a tener que voltear a ver al cine independiente que estaban ignorando antes, porque le daba mucha prioridad a los blockbusters, y los blockbusters ya no van a estar en las salas de cine. Ya no, pocos son las películas que van a estar, o sea, las películas grandes que van a estar en cines. La gran mayoría, pues todo lo que haga Disney va a ir a Disney Plus, todo lo que haga Paramount va a ir para Paramount Plus. Muchas van a ir a Netflix, muchas van a ir a Prime, etcétera. Como va a ser el estándar de los estrenos, o sea, las productoras se van a ir más a lo seguro que andar batallando con todo el tema del cine. Esto al menos en una temporada, ¿no? Los próximos 4 años, 5 años tal vez, y poco a poco va a ir como estandarizándose bien qué va a pasar con los cines y qué va a pasar con el streaming. Pero
al menos en un futuro cercano, yo creo que los cines ya no van a tener películas grandes para promocionar, para proyectar en sus cines, y lo que van a tener que hacer, reducir sus salas primero y voltear a ver al cine pequeño, al cine independiente, al cine de pequeño formato, digamos, o sea, de proyectos mucho más pequeños, mucho más simples, que van a ser o que se pueden convertir, si nosotros trabajamos en eso y si los cines quieren sobrevivir, nos podemos convertir de una u otra manera en aliados, de tal manera que los mismos cines hagan lo mismo que están haciendo las plataformas de streaming, empezar a crear sus propios proyectos cinematográficos para poner en sus salas. Incluso Cinépolis Click puede empezar a hacer eso. Creo que ya en algún momento lo hizo con algún ejercicio, alguna película, producir la película, ponerla en su cine y ponerle en una plataforma propia como Cinepolis Click. O sea, ese tipo de cosas creo que van a ser los que van a empezar a pasar. Cinemex no estaba preparado en cuanto a streaming, tiene una desventaja muy grande, que Cinépolis ahí va ganando, pero sí creo que necesitamos los realizadores y las salas de cine o las cadenas de cine unirnos y empezar a generar nosotros nuestra propia oferta que pueda pelear o no pelear, porque va a ser, siento yo que no va a ser exactamente el mismo escenario de lucha, digamos, pero sí tener una oferta diferente a la que van a encontrar en el streaming. Y bueno, pasando a otro tema, encontré un hardware de Sony que se llama Sony Edge Analytics. Es un hardware que es como una especie de switcher para eventos en vivo o para conferencias o eso. Ustedes conectan varias cámaras y se utiliza mucho o está muy enfocado en clases presenciales y online, eventos como conferencias, y lo que permite eso es que por medio de inteligencia artificial, recuerden que la vez pasada la primera transmisión que hice de estas noticias hablaba sobre la inteligencia artificial, es algo que va a entrar cada vez más en la producción. Y Sony ya hizo este hardware que lo que hace es, por medio de inteligencia artificial, ustedes pueden conectar varias cámaras, tenerlas en un salón de clases, por ejemplo, o en una conferencia, ¿no? Tienes el abierto, tienes el cerrado, y dependiendo de las necesidades del evento, se programa el software que trae este hardware, y el propio hardware funciona como switcher automático. Por medio de inteligencia artificial, si detecta ciertos gestos, puede mandar a una cámara cerca. Si detecta ciertos movimientos, puede seguir al conferencista o al que está dando la clase. Tiene una modalidad en la que ustedes pueden grabar un pizarrón, y conforme ustedes vayan escribiendo en el pizarrón, va digitalizando ese texto para poder mostrarlo en una pantalla. Puedes switchar entre cámaras, seguir a personajes, hace incluso el efecto de pantalla verde sin pantalla verde, entonces podemos automáticamente sacar a la persona que está hablando y ponerla en un escenario diferente. Y eso lo hace, y es lo importante que me gustaría que ustedes analizaran, esto lo hace de manera automática, por medio de inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Ahorita está enfocado este hardware en clases en vivo, en conferencias, en ese tipo de eventos, pero cuando esta inteligencia se empiece a desarrollar y a pulir, estamos a nada de que se empiece a trasladar a producción de ficción o a otro tipo de formatos, ya no tanto a eventos en vivo o clases, sino ustedes pueden tener 3-4 cámaras, grabar todo y que se haga incluso una edición como un programa de una escena con los actores, y el crew son 2-3 personas. Que ustedes setean todo, tienen este switcher, digamos, conectado como base central, corre la escena y el software va identificando cuál es el mejor encuadre dependiendo de las cámaras donde las tenga, y puede ir siguiendo a los espectadores y demás. Esto
es importante que lo desde una vez, o sea, es algo que no se ha desarrollado todavía, pero se empieza a vislumbrar esa tecnología y pues empiezo, al menos yo, y es lo que quiero que hagamos, empezar a ver cómo esta tecnología se puede empezar a utilizar en producción y cómo nos puede afectar o beneficiar a los que nos dedicamos a esto. Afectar en el sentido que, bueno, si antes éramos 15, 20 en un crew y ahora con 3 podemos hacer lo mismo, bueno, eso nos afecta porque pues se reduce la cantidad de trabajo que se da, pero a la vez nos da la posibilidad que si somos crews pequeños poder hacer proyectos mucho más grandes. Así que bueno, básicamente lo que hace es convierte a una persona en un equipo de producción y eso es tanto prometedor como riesgoso a la vez, ¿no? Riesgoso porque mucha gente lo tomará como lo que hace Canva con el diseño. El Canva es una aplicación para diseñar de una manera muy simple, muy rápida, y el trabajo para los diseñadores de cierto nivel hacia abajo pues desapareció, y es lo que va a pasar con todas las industrias, pero hablando particularmente de la nuestra, pues es lo que va a pasar con la producción. Cada vez se van a necesitar menos personas para hacer el mismo trabajo. Y pues el hecho de que la inteligencia artificial siga avanzando en la industria, eso es algo bastante importante, interesante, y creo que nos puede dar muchas posibilidades a las personas que nos dedicamos a esto, pero hay que aprovechar desde ahorita y empezar a ver cómo se va comportando, cómo va avanzando la tecnología para ir nosotros un paso adelante que los demás, porque es la única manera en la que podemos mantenernos vigentes, digamos, en la industria, ¿no? Y por último, era un tema que justo mañana se estrena el episodio 30 del podcast Haciendo Cine. Platico con Natalia Contreras, ella es directora de desarrollo y producción de Red Elephant Films. Saludo a Natalia. Y esta productora pues es la productora de Isaac Svan. Hicieron El Incidente, Los Parecidos, creo que se aliaron con Parallel, hicieron varios cortos, han hecho varios cortos, varios largos, etcétera. Tienen bastante camino en producción de cine independiente. Y bueno, ahí con ella tocamos un tema que era las historias en formato corto. Actualmente, hace unos cuantos días, Netflix anunció una nueva sección. Esto nada más está disponible en Reino Unido y en Irlanda. Una nueva sección que se llama Películas debajo de los 90 minutos. Hasta ese punto, pues no parece nada interesante, son solo películas más cortitas. Pero lo que debemos empezar a ver es que cada vez las historias de formato corto van a empezar a tener mucha más relevancia en la industria. Ahorita la industria de la industria cinematográfica solo son largometrajes, series, largometrajes de ficción, de documental, series, y se acabó. El corto hasta ahora ha sido pues un escenario de práctica para los realizadores, para los directores. Ha sido una manera en la que los realizadores se pueden ir conectando con personajes de la industria. Es una manera que un realizador puede mostrar sus capacidades, y es la antesala del largometraje, ¿no? No significa que todos los que hacen largos hicieron cortos, pero lo normal es que ese sea el paso, ¿no? Empiezas haciendo cortometrajes, practicas, los mandas a festivales, te vas conectando, van escuchando tu nombre, te vas haciendo una representación de un portafolio de trabajo, y eventualmente puedes tener la oportunidad de desarrollar un proyecto de largometraje. Ahora, y siento yo, y esto es un análisis mío, esto se los aviso, ¿no? Pero desde hace buen rato empiezo a notar que cada vez, incluso lo podemos ver con TikTok. Antes veíamos YouTube, videos de media hora, 15 minutos, luego de 10 minutos, luego de 8 minutos, y ahora TikTok, que tiene, o a partir de que nacieron las historias de 15 segundos, 1 minuto, buscamos, o la mayoría de la gente busca videos
que duren poco. O si ves, no sé, mucha gente no quiso ver El Irlandés porque duraba 3 horas. Mucha gente no quiere ver películas que duren mucho tiempo, por muchas razones. Pero eso les da una oportunidad al cortometraje de empezar a solidificarse e integrarse a la industria y empezar a ser redituable. Ahorita nadie te paga por hacer un corto. O sea, hay muchos programas, convocatorias y demás que apoyan al cortometraje, pero nadie te paga y vende ese corto. Lo que yo creo que va a empezar a pasar es, ya sea que las mismas plataformas empiecen a crear secciones de cortometraje o que empiecen a nacer plataformas de cortometraje y que la gente se empiece a ponerle más atención a las historias de formato corto, a las historias de 8 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, que son historias completas como un largometraje, pero en un formato mucho más corto. Y creo que eso va a empezar a hacer que Netflix, que Amazon, que Disney, bueno, Disney ya lo tiene con sus cortos que sacan normalmente Pixar, pero que todas las plataformas empiecen a apostar por cortometrajes. Y eso creo que a los realizadores nos va a dar una oportunidad muy grande, porque es mucho más fácil hacer un cortometraje que hacer una película, es mucho más barato. Y si las productoras ya empiezan a apostar e invertir en el cortometraje, las oportunidades para los que nos dedicamos a esto y que estamos del lado de la realización empiezan a crecer. Entonces hay que poner mucha atención en esto que está pasando a raíz de las plataformas de streaming y el comportamiento de los usuarios, de los espectadores, perdón, porque eso va a determinar mucho el avance de la industria. Y si nosotros desde antes, con estar analizando cómo se está comportando, nos empezamos a preparar, pues bueno, vamos a ir adelante en la fila, digamos, ¿no? O en este camino de realización cinematográfica. Y pues bueno, esas eran las noticias de hoy. Muchas gracias a los que me acompañaron. Ahí estuve viendo al Eric, al Frank. ¿Qué hubo, Frank? Ahí los que ven el podcast Haciendo Cine, pues échense el episodio con el Frank. Una plática bastante divertida, interesante y a gusto. Pero bueno, pues mañana podcast Haciendo Cine con Natalia Contreras. Bastante interesante ese podcast para los que quieren aprender a desarrollar proyectos cinematográficos, e incluso nos da unos tips para cómo hacer llegar un proyecto a una productora y cómo buscar quien produzca tu proyecto audiovisual. ¿Sale? Entonces nos vemos el próximo lunes en otra platiquita de noticias de la industria. Esto, la verdad, a mí me gusta mucho estar investigando sobre esto y como ir viendo el panorama y qué es lo que sigue. Espero que les sirva. Compártanlo, píquenle ahí al botón que encuentren y nos vemos el próximo lunes en otro live, mañana con el podcast. Y pues si les interesa aprender sobre realización cinematográfica, icaroacademy.com, échense la vuelta y pues nada, nos vemos pronto. Adiós.